¿Crees que conoces a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida? Todo estaba perfecto hasta que un único mensaje lo destruyó. Su boda era una fachada y su mejor amiga guardaba el secreto más devastador. Esta es la historia de cómo una mujer descubrió que su sueño era en realidad una pesadilla. Si tú también te has sentido engañada por alguna persona, suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más historias conmovedoras. El sonido del teléfono resonaba con insistencia en la quietud del apartamento de Clara, interrumpiendo la tranquilidad de la mañana. La luz grisácea que se colaba por las ventanas anunciaba una lluvia inminente. Clara dejó su taza de café intacta, el vapor que salía de ella disipándose lentamente, mientras sus ojos se fijaban en la pantalla del teléfono, donde aparecía el nombre de Verónica, su mejor amiga desde la universidad. La notificación de texto era breve, pero las palabras la golpearon como una ráfaga de viento helado. Sé lo que estás a punto de hacer y me pesa mucho, pero debes saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Álvaro no es quien crees que es. Tú mereces saberlo. Clara sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Algo en esas palabras le heló la sangre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba insinuando Verónica? Su mente comenzó a dar vueltas sin cesar, tratando de encontrar una lógica en lo que le estaba diciendo, pero no lo conseguía. Álvaro, su prometido, el hombre con el que había planeado compartir su vida, estaba siendo cuestionado por su mejor amiga. ¿Qué relación podría haber entre ellos que Clara no conociera? Su pulso se aceleró, pero no pudo evitar sentir que algo estaba mal. Álvaro había sido su compañero de vida durante los últimos 3 años. Había sido un novio atento, cariñoso, y todo indicaba que se conocían a la perfección. Clara no quería creer lo que esas palabras insinuaban, pero la inquietud que ahora sentía en el estómago no la dejaba respirar con tranquilidad. Decidió responder al mensaje con las manos temblorosas, buscando alguna explicación que pudiera calmar su mente. ¿Qué estás insinuando, Verónica? ¿Qué tiene que ver Álvaro con todo esto? El tiempo parecía haberse detenido mientras esperaba la respuesta. El pulso de Clara retumbaba en sus oídos, mientras el silencio envolvía el ambiente. Finalmente, el teléfono vibró, y la segunda notificación apareció en su pantalla. Estaba mucho más detallada, pero más dolorosa que la primera. No es lo que crees. Yo nunca quise hacerte daño, pero no puedo seguir callando. Álvaro y yo hemos estado viéndonos en secreto durante meses. Yo sabía que lo que hacía era mal, pero no pude evitarlo. Él siempre te ha manipulado, Clara. Y tú no lo ves. La pantalla de su teléfono se desdibujó ante la presión de las lágrimas que amenazaban con caer. Verónica y Álvaro. Su mejor amiga, esa mujer que había estado a su lado en los momentos más difíciles de su vida, con quien había compartido risas, secretos y confianzas, estaba involucrada en un romance con su prometido. Durante un instante, el mundo de Clara se redujo a un simple punto negro, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de leer. ¿Cómo? Pensó. ¿Por qué no me di cuenta antes? Sintió un vacío que la rodeaba, como si todo su mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Las promesas de amor eterno que le había hecho Álvaro, los planes de casarse en unas semanas, su futuro compartido, todo se desvaneció en un suspiro. Su mente se nubló. Verónica, la persona que más había confiado en este mundo, había traicionado esa confianza de la manera más devastadora. La angustia la invadió, pero Clara decidió no sucumbir a la desesperación. Algo en ella, un impulso visceral, la hizo poner el teléfono de lado y levantarse con rapidez. No podía quedarse allí, atrapada en su dolor. Necesitaba salir a caminar, despejar su mente. Era el único modo de procesarlo. En su vida, había aprendido que cuando las emociones se volvían demasiado intensas, el movimiento físico era lo único que le permitía poner un poco de orden en su caos interior. A medida que avanzaba por las calles de la ciudad, con el cielo cada vez más oscuro y la lluvia comenzando a caer sobre su piel, sus pensamientos eran una maraña de confusión. ¿Por qué Álvaro había hecho esto? ¿Por qué lo había ocultado durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo pasar de ser el hombre perfecto a convertirse en un completo extraño? Y lo más importante, ¿por qué no se había dado cuenta antes de las señales que ahora parecían evidentes?
Clara recordó las noches en las que Álvaro llegaba tarde a casa, justificándose con el trabajo o con compromisos de último minuto. Recordó también las miradas furtivas que compartían Verónica y Álvaro, siempre al borde de una complicidad que Clara no supo leer. ¿Estaba tan cegada por el amor que ignoró todo lo que estaba justo frente a ella? Sentía una rabia y un dolor inmenso por haberse dejado engañar de esa manera. La lluvia caía con más fuerza ahora, y Clara caminaba bajo ella sin prestarle atención. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Necesitaba enfrentarse a la realidad de todo lo que había estado ignorando durante meses. Finalmente, Clara se detuvo en una pequeña cafetería. Se sentó en una mesa apartada, incapaz de calmar los latidos de su corazón. Sin pensarlo, llamó a Estela, su amiga de toda la vida. Estela había sido su confidente, su roca. Aunque había casi 15 años de diferencia entre ellas, las unía una amistad sólida y profunda, forjada en años de vivencias compartidas. El teléfono sonó varias veces antes de que Estela contestara, con un tono preocupado en su voz. ¿Clara? ¿Qué pasa?, preguntó, notando al instante el quiebre en la voz de su amiga. Clara no pudo más y, con un suspiro entrecortado, explicó la situación. Le contó sobre el mensaje de Verónica, lo que había leído, como todo parecía haberse derrumbado a su alrededor en cuestión de minutos. Estela, siempre tan serena, escuchó en silencio, sin interrumpirla. Clara, comenzó Estela con un tono calmado, pero firme. Lo siento mucho, pero debes saber que no es tan simple como parece. Clara, entre sollozos, replicó con frustración. ¿Qué quieres decir con eso, Estela? ¿Qué más me vas a contar? Ya estoy destrozada. ¿Qué podría ser peor que esto? Estela se tomó un momento, y luego dijo con voz suave. Lo que pasa, Clara, es que no es solo Verónica y Álvaro. Hizo una pausa y Clara sintió como su mundo comenzaba a tambalear nuevamente. Yo sospechaba algo, pero nunca quise decirte nada. Clara se quedó en silencio, esperando que Estela continuara. Su corazón latía más rápido, pero ya sabía que lo que venía no era algo fácil de escuchar. El día de la boda llegó, con él un cúmulo de emociones que Clara trató de ignorar durante semanas. El día que había planeado con tanto cariño, con tanto entusiasmo, de pronto parecía estar teñido de gris. La hermosa iglesia, adornada con flores blancas y luces cálidas, todo parecía perfecto en la superficie, pero Clara sentía como si fuera una actriz en una obra de teatro, interpretando un papel que ya no le pertenecía. A medida que avanzaba la mañana, Clara no podía dejar de recordar las palabras del mensaje de Verónica, las revelaciones de Estela, y sobre todo, las imágenes mentales que no podía borrar, Álvaro y Verónica compartiendo una complicidad que Clara había ignorado durante tanto tiempo. Su mente no dejaba de preguntarse cómo había sido tan ciega, cómo no había visto las señales que ahora le parecían tan obvias. A pesar de todo el dolor que la consumía, Clara no podía detener el flujo de acontecimientos. Había tomado una decisión que la llenaba de incertidumbre, pero también de una determinación fría y calculada. La boda continuaría, pero no sería el final feliz que Álvaro pensaba. Era el momento de exponer la verdad, sin importar lo que costara. La venganza, aunque dolorosa, se había convertido en una necesidad. Pero había algo más, también necesitaba recuperar el control de su vida, algo que sentía había perdido por completo. Mientras se alistaba en su habitación, con la ayuda de Estela, Clara sentía como su alma se desgarraba un poco más con cada paso que daba en la preparación de la ceremonia. El vestido, elegido con tanto amor, parecía pesado sobre sus hombros, como una capa de falsedad. No podía dejar de pensar en el momento en que Álvaro la miraría, en que la multitud la vería caminar hacia el altar. ¿Cómo podría fingir una sonrisa? ¿Cómo podría hacerle creer a todos que estaba viviendo el cuento de hadas que tanto había deseado? Estela, al notar la angustia en el rostro de su amiga, se acercó a ella y le acarició el brazo, intentando darle fuerzas. Clara, sé que esto no es fácil. Pero ya has tomado la decisión. No permitas que te doblegue el miedo o la tristeza. Hoy es el día en que todo se aclara. Tu vida no será la misma después de esto, pero será tuya de nuevo. Y nadie podrá decirte lo que tienes que hacer o cómo tienes que sentirte, ***. Clara la miró, agradecida pero vacía.
Las palabras de Estela eran sabias, pero su corazón estaba lleno de incertidumbre. No sabía qué sucedería después, solo que el futuro que había soñado con Álvaro se desmoronaba ante sus ojos, como un castillo de arena arrasado por el mar. La ceremonia fue como un sueño borroso. Clara apenas escuchó las palabras del sacerdote, sus ojos fijos en Álvaro, que la miraba con una sonrisa que ahora le parecía falsa. En su mente, Clara estaba viendo una película en cámara lenta. Los ojos de Álvaro brillaban de amor, pero todo lo que ella podía ver era la imagen de Verónica y él juntos, compartiendo risas, susurros y promesas en secreto. Te prometo que siempre estaré a tu lado, te lo juro. Álvaro decía las palabras que habían sido ensayadas tantas veces, pero Clara ya no podía creerlas. Te prometo que te amaré por siempre, te lo juro. Clara repitió sus votos de manera automática, como si su voz no fuera la suya, como si estuviera fuera de sí misma, observando desde la distancia. ¿Cómo podía seguir adelante con esta farsa? Su corazón le gritaba que no lo hiciera, pero su mente estaba ya demasiado comprometida con el plan. Cuando los dos se besaron al final de la ceremonia, Clara sintió una punzada de dolor en el estómago. ¿Cómo había llegado a esto? Pero no dejó que su rostro reflejara el malestar. La multitud aplaudió, los amigos y familiares celebraron, y Clara sonrió, pero esa sonrisa era tan falsa como los votos que acababa de pronunciar. Sabía que en el fondo de su ser, este no era el amor que había imaginado, y no podía seguir ignorando la verdad. La recepción comenzó poco después, y Clara se permitió perderse en la multitud, buscando distracción en los brindis y las conversaciones. Intentaba no mirar a Álvaro ni a Verónica, que parecía estar disfrutando de la fiesta como si nada hubiera sucedido. Pero Clara sabía que esa imagen era solo una fachada, una que ella estaba dispuesta a destruir. «Estela, ¿estás lista?», Clara susurró, buscando en la cara de su amiga la certeza de que todo seguiría según el plan. El miedo seguía acechando su pecho, pero también una furia contenida que crecía con cada minuto que pasaba. «Lo tengo todo bajo control». Estela asintió, segura de sí misma. Ambas sabían que el momento había llegado. El pequeño plan de Clara ya estaba en marcha. El pequeño rincón privado donde se encontrarían Álvaro y Verónica no lo sabía, pero sería el escenario perfecto para la verdad. Clara se apartó de la pista de baile, donde Álvaro la había tomado por la cintura, y dirigió sus pasos hacia una zona apartada del salón, donde las sombras comenzaban a alargarse. Sabía que si Álvaro y Verónica iban a hacer su jugada, ese sería el lugar más seguro para ellos. Con el corazón latiendo rápido, Clara, sin dudar, se dirigió a Estela, que ya estaba en posición con la cámara oculta. Con una mirada cómplice, Estela activó la grabación, y Clara se preparó para el enfrentamiento definitivo. El sonido de las risas y la música parecía un eco lejano. Ahora solo quedaba un paso más. Álvaro y Verónica caerían en su trampa y la verdad saldría a la luz, como una bomba que Clara había preparado pacientemente. Clara se ocultó detrás de una columna, esperando que Álvaro y Verónica llegaran al rincón apartado. Estela estaba justo al lado, lista para grabar todo, sin que ellos lo supieran. El tiempo pasó lentamente, y Clara sentía una mezcla de ansiedad y una especie de satisfacción fría. Sabía que, al exponerlos, podría liberarse de la mentira, pero ¿qué sucedería después? ¿Qué haría cuando Álvaro se enterara de que ella lo había descubierto? ¿Y Verónica? La traición de su amiga más cercana parecía incluso más dolorosa que la de Álvaro. Finalmente, vio a Álvaro y Verónica acercarse al rincón, riendo como si no estuviera ocurriendo nada. Clara, oculta en las sombras, observó con el corazón en un puño. La cámara capturaba cada palabra, cada gesto, cada mirada furtiva. Y entonces, como si todo fuera parte de un guión, Álvaro y Verónica se acercaron. En un segundo, Álvaro la besó, y Verónica respondió al gesto con la misma pasión que Clara había visto antes. El beso que se grabaría para siempre en la memoria de Clara, y ahora en la tarjeta SD de la cámara de Estela, pareció prolongarse una eternidad. Cada segundo era una aguja que se clavaba en su alma. La música y las risas de la recepción se convertían en un zumbido lejano, un mundo aparte de la burbuja de traición en la que estaba atrapada. Observó cómo la mano de Álvaro se posaba en la cintura de Verónica, un gesto íntimo y posesivo que él repetía con ella en público,
pero que ahora, en la penumbra, adquiría un significado obsceno. Estela, pegada a la columna contigua, mantenía una calma glacial. Su dedo, casi imperceptiblemente, ajustó el zoom para capturar no solo el beso, sino el intercambio de palabras que siguió. Clara sentía el latido de su propia sangre como un tambor de guerra en sus oídos. La furia fría que la había sostenido hasta ahora comenzaba a hervir, amenazando con convertirse en una erupción de dolor puro. Teníamos que esperar, ¿verdad?, murmuró Álvaro, separando sus labios de los de Verónica solo 1 centímetro, su frente apoyada en la de ella. Después de hoy, todo será más fácil. Todo será nuestro. Verónica rió, un sonido bajo y cargado de complicidad que Clara nunca le había escuchado. Me ponía nerviosa tenerla tan cerca todo el tiempo. Esa mirada suya, a veces sentía que podía adivinar todo con solo mirarme. Clara no adivina nada, repuso Álvaro con un tono despectivo que hizo estremecer a Clara. Vive en su mundo de perfección y planes. No ve lo que no quiere ver. Y ahora, legalmente atada a mí, menos aún. Clara contuvo la respiración. Legalmente atada. Las palabras resonaron como un golpe. No se trataba solo de una aventura, de un desliz. Había una intención más profunda, más calculada. ¿Estás seguro de que no sospecha nada de lo del dinero?, preguntó Verónica, jugueteando con la solapa de su smoking. El corazón de Clara se detuvo. ¿Dinero? Álvaro negó con la cabeza. Para nada. Cree que la startup va viento en popa. Que la inversión de sus ahorros fue lo mejor que pudo hacer. No tiene ni idea de que he estado desviando fondos a la cuenta de las Islas Caimán desde hace meses. La boda era el toque final. Con su firma en las actas matrimoniales, tengo acceso a lo poco que le queda. Y cuando todo se derrumbe, la deuda será de ambos. Pero yo ya estaré a salvo. Con vos. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo una traición emocional. Era financiera. Era un fraude premeditado. Él no solo quería a Verónica, quería arruinarla, dejarla en la bancarrota y cargando con deudas que jamás había contraído. Los ahorros de toda su vida, el capital que su abuela le había dejado y que ella, con fe ciega en él, había invertido en su empresa de tecnología, todo había sido una mentira. Una fachada. Un sollozo involuntario escapó de sus labios. Fue un sonido minúsculo, ahogado por la música, pero suficiente. Álvaro se irguió, alerta. ¿Has oído algo? Verónica se puso tensa. No, debe ser la gente de la cocina. Pero Álvaro no estaba convencido. Sus ojos escudriñaron las sombras. Clara se apretó contra la columna, rezando para que la oscuridad la ocultara. Estela, con movimientos felinos, deslizó la cámara dentro de su bolso y dio un paso al frente, interponiéndose entre el rincón oscuro y el salón principal. «Ahí estás», exclamó Estela con una voz un poco demasiado alta, demasiado alegre, dirigiéndose a un punto lejano de la sala como si saludara a alguien. Les dije a todos que tenían que probar el pastel. La distracción funcionó. Álvaro y Verónica, alarmados por la posibilidad de ser descubiertos, se separaron como si se hubieran quemado y se reagruparon, adoptando instantáneamente una pose de meros conversadores. Álvaro ajustó su corbata y Verónica se pasó una mano por el cabello, lanzando una risita nerviosa que sonó falsa y forzada. Clara aprovechó el segundo de confusión. Con la mente dando vueltas a un ritmo vertiginoso, empujada por una mezcla de pánico y rabia visceral, salió de su escondite y se fundió con la multitud de invitados. No corrió, caminó con una determinación que no sentía, esquivando sonrisas y brindis, con la visión nublada por las lágrimas que se negaba a derramar allí. Llegó al baño de damas, un lujoso recinto de mármol y espejos iluminados, y se encerró en el cubículo del fondo. Se sentó en la tapa del inodoro, abrazándose las piernas, y permitió que el temblor la recorriera de pies a cabeza. La imagen del beso, las palabras, legalmente atada, dinero, Islas Caimán, se repetían en su cabeza en un bucle infernal. ¿Qué había hecho? ¿En qué había convertido su vida? Había creído que planeaba una venganza por amor traicionado, pero había tropezado con una conspiración mucho más grande y peligrosa. Álvaro no era un simple infiel, era un estafador.
Y Verónica no era solo una amiga desleal, era su cómplice. Un golpe suave en la puerta la hizo saltar. Clara, soy yo. La voz de Estela era un susurro urgente. Clara abrió la puerta con dedos temblorosos. Estela entró y cerró el pestillo. Su rostro ya no mostraba la calma de antes, sino una preocupación profunda. Lo tienes todo, afirmó Clara, no como una pregunta, sino como una constatación aterradora. Lo tengo todo, confirmó Estela, sacando la pequeña cámara. El beso, la conversación. Todo. Clara, esto es mucho más grave de lo que pensábamos. Me quiere arruinar, Estela. La voz de Clara sonó quebrada, como el cristal. No solo quiere dejarme por ella. Quiere dejarme en la ruina, culpable de Dios sabe qué delitos financieros. Estela asintió, sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. Tenemos que pensar con claridad. No podemos actuar impulsivamente. Esto ya no es sobre humillarlos en público. Es sobre protegerte. Legalmente, económicamente. ¿Y qué hacemos?, preguntó Clara, sintiéndose como una niña asustada. ¿Enfrentarlos ahora? ¿Mostrar el vídeo a todos? No, la respuesta de Estela fue firme y inmediata. Eso los pondría sobre aviso. Si Álvaro sabe que tiene una grabación de él admitiendo fraude, hará lo posible por destruirla y por acelerar sus planes. Tienes que actuar con inteligencia. Tienes que fingir que no sabes nada. ¿Fingir? Clara casi gritó. ¿Después de lo que he visto? ¿Cómo voy a poder mirarlo a los ojos? Tienes que hacerlo, insistió Estela, agarrándola de los hombros. Por tu supervivencia. Esta noche, termina la boda. Sonríe, baila, sé la esposa radiante. Mañana, cuando la luna de miel sea inminente, inventarás una excusa. Una migraña brutal, un virus, lo que sea. Necesitas tiempo. Tiempo para consultar con un abogado, con un perito financiero. Tiempo para asegurar la evidencia y planificar tu siguiente movimiento. La lógica de Estela era impecable, pero para Clara, era como pedirle que caminara sobre brasas ardientes. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que su amiga tenía razón. La venganza emocional ya no era suficiente, necesitaba una estrategia. ¿Y tú?, preguntó Clara. ¿Cómo es que sospechabas de todo esto? ¿Dijiste que sabías algo? Estela bajó la mirada. No sabía los detalles. Solo, desconfiaba. Álvaro siempre fue demasiado perfecto, demasiado ambicioso. Y Verónica, bueno, su envidia hacia ti nunca fue bien disimulada. Pero no tenía pruebas, solo presentimientos. Y un presentimiento no es suficiente para destruir la felicidad de tu mejor amiga. Hasta que el mensaje de Verónica te alertó, y supe que mis peores temores se confirmaban. Sonaron golpes en la puerta del baño. ¿Clara? ¿Estás bien? Era la voz de Álvaro, teñida de una preocupación que ahora sonaba grotesca y falsa. Clara y Estela se miraron. Era el momento de actuar. Clara se incorporó, se arregló el vestido y se miró en el espejo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su expresión se endureció. Ya no era la novia traicionada, era una mujer que luchaba por su vida. Estoy bien, cariño, dijo, forzando su voz para que sonara alegre y un poco avergonzada. El champaña y los nervios. Estela me está ayudando. Abrió la puerta. Álvaro estaba allí, impecable, con su sonrisa de galán. Sus ojos escudriñaron su rostro, buscando algo, cualquier señal de que algo anduviera mal. Te extrañaba, dijo él, extendiendo la mano. Es nuestro baile. Clara posó su mano en la de él. Su piel se erizó al contacto. Sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que era lo suficientemente convincente. Vamos, entonces. La recorrió un escalofrío. El juego del gato y el ratón había comenzado. Pero ahora, ella ya no era el ratón. El resto de la recepción fue una actuación magistral por parte de Clara. Bailó con Álvaro, rió con los invitados, cortó la torta con una sonrisa radiante. Cada momento era una tortura, cada caricia de Álvaro una mentira que quemaba. Pero lo soportó, alimentada por una rabia fría y silenciosa que crecía con cada minuto. Verónica evitaba su mirada,
sumida en sus propios nervios. Clara la observaba de reojo, y ahora podía verlo todo con una claridad dolorosa, la forma en que su examiga se mordía el labio, como sus ojos seguían a Álvaro por la habitación con una mezcla de deseo y ansiedad. Finalmente, la fiesta comenzó a decaer. Los invitados se despedían con abrazos y buenos deseos. El plan original era pasar la noche en un lujoso hotel suite antes de volar a Bali para la luna de miel al día siguiente. «Estoy agotada, mi amor», dijo Clara, apoyando la cabeza en el hombro de Álvaro con una fatiga que no era del todo fingida. «¿Te importa si nos saltamos la suite del hotel y vamos directamente a casa? Mañana tenemos el vuelo temprano». Álvaro pareció sorprendido, pero luego sonrió. «Claro, lo que tú digas. Solo quiero que estés cómoda». Era la primera trampa. Necesitaba estar en su apartamento, en su territorio, con sus cosas, lejos de las miradas curiosas. El viaje en coche fue silencioso. Clara miraba por la ventana, la ciudad iluminada desfilando ante sus ojos como un sueño ajeno. Álvaro intentó tomar su mano, pero ella la retiró suavemente, pretextando buscar algo en su bolso. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó él, y Clara pudo detectar un atisbo de genuina preocupación en su voz. ¿Era por ella o por su plan que se desmoronaba? «Solo cansada, Álvaro. Ha sido un día muy largo». Al llegar al apartamento, Clara se dirigió directamente al baño, diciendo que se quitaría el maquillaje. En realidad, necesitaba un momento a solas. Al salir, encontró a Álvaro en el salón, con 2 copas de brandy. «Por nosotros», dijo, entregándole una. Clara la aceptó. Su mente giraba. ¿Era este el momento? ¿Debía confrontarlo? No. No todavía. Necesitaba más información. Bebió un sorbo, el líquido ardiente le abrasó la garganta, ayudándola a concentrarse. «Álvaro», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hoy, durante la recepción, creí verte hablar con Verónica en un rincón. Parecías serio. ¿Ocurre algo?». La reacción de él fue instantánea. Una leve tensión en los hombros, un parpadeo rápido. Pero su sonrisa no se desvaneció. «Ah, sí. Es una tontería. Me estaba contando unos problemas que tiene con su nuevo novio. Ya sabes cómo es, dramática. Le dije que no era el momento ni el lugar. No quería molestarte con eso hoy». La mentira fluía de sus labios con una facilidad pasmosa. Clara sintió náuseas. «Oh, pobre Verónica», dijo, bajando la mirada a su copa. «Debería llamarla mañana, asegurarme de que está bien». «No», la respuesta de Álvaro fue demasiado rápida, demasiado brusca. Se corrigió de inmediato. «Quiero decir, déjala que se las arregle sola. Ahora es nuestro tiempo. No dejes que sus dramas nos arruinen la luna de miel». Clara asintió, fingiendo aceptar la explicación. «Tienes razón. Solo nuestro tiempo». Se acabó el brandy y se dirigieron al dormitorio. Clara se puso un camisón, sintiendo la mirada de Álvaro sobre ella. Se metió en la cama, de espaldas a él, fingiendo un sueño inmediato. Él se acostó a su lado y pronto su respiración se volvió profunda y regular. Clara permaneció despierta, mirando fijamente la oscuridad. Cada uno de sus sentidos estaba alerta. Después de lo que pareció una eternidad, se oyó el suave vibrar de un teléfono sobre la mesilla de noche de Álvaro. Una luz tenue iluminó brevemente la habitación. Con movimientos de una lentitud exagerada, Clara se dio la vuelta. Álvaro no se movió. Su respiración seguía siendo profunda. Con el corazón latiendo con fuerza, estiró la mano y tomó el teléfono. Estaba desbloqueado. Un mensaje de texto brillaba en la pantalla. «Verónica, ¿estás seguro de que no sospecha? No podía mirarme a los ojos. Tengo miedo». Clara contuvo la respiración. Su instinto le gritaba que mirara más. Deslizó el dedo, abriendo la aplicación de correo electrónico. Su corazón se detuvo. Docenas de correos entre Álvaro y un tal R. Montenegro con un dominio de las Islas Caimán. Asuntos como transferencia final, documentación de la empresa y poder notarial conjunto. No podía leerlos todos allí, era demasiado peligroso. Pero tenía que tener una prueba.
Con dedos temblorosos, abrió la cámara del propio teléfono de Álvaro y tomó fotografías de la pantalla, de los correos más incriminatorios, del mensaje de Verónica. Luego, borró el rastro de la cámara y del mensaje leído, y dejó el teléfono exactamente donde estaba. Se dio la vuelta, de espaldas a él otra vez, temblando incontrolablemente. Ahora lo tenía. Tenía la punta del iceberg. Mañana, la migraña sería épica. La luna de miel se cancelaría. Y entonces, su verdadera batalla comenzaría. La luz del amanecer se colaba por las persianas cuando Clara, que no había pegado ojo, dio el primer paso en su nueva realidad. Los ronquidos suaves y regulares de Álvaro eran el recordatorio constante de la presencia del enemigo en su propia cama. El aroma de su colonia, que antes la hacía sentir segura, ahora le resultaba nauseabundo. Actuó con la precisión de un robot. Se levantó en silencio, se vistió con ropa cómoda y se sentó en el sillón de la esquina, esperando. Tenía que ser creíble. Cuando los primeros sonidos de la ciudad despierta empezaron a filtrarse, se llevó las manos a la sien y emitió un gemido bajo, pero lo suficientemente audible. Álvaro se movió, murmurando algo ininteligible. «Cariño», susurró Clara, con voz débil y quejumbrosa. «Mi cabeza me está matando». Él se incorporó, desconcertado, frotándose los ojos. «¿Clara? ¿Qué pasa?» «Una migraña horrible», dijo, entrecerrando los ojos como si la luz le doliera. «Nunca me había pasado algo así. No puedo ni moverme». Álvaro se levantó de la cama, su rostro mostraba una preocupación que Clara ya no podía descifrar. ¿Era real o era la frustración de ver sus planes retrasarse? «Tranquila, voy a buscarte algo». «No», protestó ella, con un hilo de voz. «Necesito silencio. Oscuridad. Lo siento, Álvaro, el vuelo, hoy no puedo viajar». La decepción en su rostro fue instantánea y, por un segundo, Clara creyó ver un destello de ira detrás de sus ojos. Pero se disipó de inmediato, reemplazado por una máscara de compasión. «No te preocupes por eso. Lo importante es que te sientas mejor. Cancelaré todo». Mientras Álvaro hacía llamadas, fingiendo una voz consternada para explicar la cancelación de la luna de miel, Clara se encerró en el baño. Con la excusa de vomitar, envió un mensaje de texto urgente a Estela desde su teléfono, escondido en el bolsillo de su albornoz. «Clara, necesito verte. Ya. Dile que vengas a cuidarme, que tú sabes qué hacer». Media hora después, Estela llamaba al timbre. Llegó con una bolsa de tela, haciendo gala de su papel de amiga solícita y experimentada. «Pobrecita», dijo, entrando y dirigiéndose a Álvaro. «Las tiene desde la universidad, son terribles. Déjame a mí. Tú vete a la oficina, no dejes que esto arruine también tu día». Álvaro parecía reticente, atrapado entre su papel de esposo preocupado y su deseo evidente de alejarse de la situación. «¿Estás segura?» «Totalmente», afirmó Estela, empujándolo suavemente hacia la puerta. «Yo me quedo con ella. Tú ve. Cuando se despierte, te llamo». Finalmente, cedió. Un beso frío en la frente de Clara, una mirada de suerte para Estela, y se fue. El portazo resonó en el apartamento como un disparo de salida. En el instante en que se fue, Clara se sentó en la cama. No había rastro de dolor en su rostro, solo una determinación feroz. «Tenemos que actuar. Ya». Estela abrió la bolsa. No llevaba medicamentos para la migraña. Llevaba un portátil, un disco duro externo y una bolsa de café recién molido. «Primero, fuelle», dijo, y fue a la cocina a poner la cafetera. Mientras el aroma del café llenaba el apartamento, Clara contó todo a Estela. El beso, la conversación que habían grabado, la confesión de Álvaro sobre el dinero, las Islas Caimán y lo que había descubierto en su teléfono. «Tomé fotos», dijo Clara, entregándole su propio móvil a Estela. «De los correos. Del mensaje de Verónica». Estela revisó las imágenes, silbando suavemente. «¿Esto es?» «Clara, esto es espeluznante. Es fraude a gran escala. Y ese poder notarial conjunto del que hablan, si lo firmaste, le das acceso total a todo lo tuyo». «Lo firmé», confirmó Clara, con amargura.
Creí que era para que pudiera gestionar las inversiones en mi nombre si yo no podía. Tenemos que ir a un abogado. Ya. Pero no uno cualquiera. Uno especializado en fraude financiero y derecho de familia. Y necesitamos un perito informático para que extraiga toda la información de sus dispositivos de forma legal, que sea admisible en un juicio. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Clara, abrumada por la magnitud de lo que se avecinaba. Yo me encargo, dijo Estela con una seguridad que, por primera vez, le pareció un tanto misteriosa a Clara. Tengo un conocido. Es muy discreto y muy bueno. Mientras Estela hacía llamadas en la otra habitación, Clara encendió su portátil. Con una nueva lucidez, revisó los estados de cuenta de su cuenta bancaria personal y de la inversión en la startup de Álvaro. Los números ahora contaban una historia diferente. Pequeñas transferencias regulares a una cuenta en el extranjero que ella siempre había asociado a gastos de importación o pagos a proveedores internacionales. Los beneficios que él le reportaba eran mentira. La empresa estaba siendo sistemáticamente desvalijada. Una hora más tarde, Estela colgó el teléfono. Cita a las 3 de la tarde. Miguel Santos. El mejor. Mientras tanto, tenemos que hacer vida normal. Álvaro te llamará. Como si lo hubiera conjurado, el teléfono de Clara sonó. Era Álvaro. ¿Cómo está mi enferma?, preguntó con voz melosa. Un poco mejor, mintió Clara, mirando a Estela. Estela me dio unas pastillas. Creo que podré dormir. Bien. Escucha, cariño, como he cancelado el viaje, he pensado en pasar por la oficina un rato. Hay un lío con un cliente importante. ¿Te importa? Claro, pensó Clara. A asegurar tu coartada y transferir lo que puedas antes de que yo descubra algo. No, para nada. Yo estaré bien. Te quiero, dijo él, y colgó. Te quiere en la bancarrota, murmuró Estela. La reunión con el abogado, Miguel Santos, fue una inyección de realidad fría y dura. Era un hombre de unos 50 años, de modales impecables y ojos que no perdían detalle. Escuchó todo en silencio mientras revisaba las fotos que Clara había tomado y el vídeo de Estela. Señora Ruiz, dijo, usando su nuevo apellido marital que a Clara le sonó a burla. Esto es grave. Pero tiene suerte. Tiene evidencias cruciales obtenidas antes de la separación, en un contexto privado, y la del teléfono, bueno, al estar desbloqueado y en su domicilio conyugal, tenemos argumentos para defender su admisibilidad. Lo primero es anular ese poder notarial. Mañana mismo presento una solicitud de medida cautelar. Segundo, congelaremos las cuentas conjuntas y las de la empresa. Tercero, necesitamos una orden para intervenir sus comunicaciones y obtener todas las pruebas posibles de forma oficial. ¿Y el divorcio?, preguntó Clara, con voz temblorosa. Va aparejado. Por supuesto, por adulterio y fraude. Pero el aspecto penal es lo más importante ahora. Le recomiendo que no se confronte aún. Siga fingiendo normalidad. Es crucial para que no destruya evidencias. Salir de la oficina del abogado fue como salir de una cueva para entrar en una guerra. Tenía un plan, pero el enemigo estaba en casa. Esa noche, Álvaro regresó con cara de cansancio. Clara había rehecho la cama, se había puesto el camisón y yacía con las luces apagadas. ¿Cómo estás?, preguntó él, sentándose en el borde de la cama. Mejor, susurró ella. Lo siento mucho por la luna de miel. No importa, dijo él, acariciándole el pelo. Su tacto le provocaba escalofríos. Ya iremos en otra ocasión. He estado todo el día pensando, con lo mal que te has puesto, quizás deberías tomarte un tiempo. Descansar. Yo me puedo encargar de todo. De las finanzas, de los papeles. Clara sintió una alarma estridente en su interior. Quería que bajara la guardia. Que se retirara. Tienes razón, dijo, con voz débil. Tal vez me vaya una semana a casa de mi madre. Al campo me vendrá bien. La propuesta pareció gustarle. La alejaba del centro de operaciones. Excelente idea. Yo te llevo cuando te sientas bien. Al día siguiente, mientras Clara fingía una lenta convalecencia, las ruedas de la justicia comenzaron a girar. Miguel Santos fue tan eficiente como prometió.
Un juez, convencido por la evidencia presentada, emitió las medidas cautelares. Las cuentas de Álvaro y las de la empresa fueron congeladas por el banco antes del mediodía. Clara lo supo porque el grito de furia de Álvaro desde el estudio atravesó la puerta. Oyó cómo arrojaba algo contra la pared y un torrente de maldiciones. Luego, silencio. Un silencio mucho más aterrador. Minutos después, su teléfono sonó. Era Verónica. Clara, ¿estás bien? Su voz sonaba histérica. Álvaro me acaba de llamar. Dice que el banco ha congelado todo. Que es por tu culpa. ¿Qué has hecho? Clara respiró hondo. Era el momento de sembrar la discordia. Yo no he hecho nada, Verónica, dijo, con una calma estudiada. ¿Por qué iba a hacer algo así? Quizás la empresa no iba tan bien como creía. Estos things pasan. ¿Por qué te llama a ti para gritarte? ¡Qué raro! El silencio al otro lado del teléfono fue elocuente. Verónica estaba atrapada. No podía admitir su complicidad. Yo, no sé, está muy alterado. Pensé que tú sabrías algo. Lo único que sé es que mi marido te llama para quejarse de sus problemas financieros, dijo Clara, inyectando una dosis de duda en su voz. Es curioso, ¿no te parece? Antes de que Verónica pudiera responder, Clara colgó. La semilla estaba plantada. La desconfianza entre los amantes era su mejor aliada. La puerta del estudio se abrió de golpe. Álvaro estaba allí, pálido, con los ojos inyectados en sangre. Sostenía su teléfono como si fuera un arma. ¿Qué has hecho? Preguntó, con una voz tan fría que cortaba el aire. Clara parpadeó, adoptando una expresión de confusión absoluta. ¿Yo? Nada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Te oí gritar. Él la miró, y por primera vez, Clara vio algo más allá de la fachada, pánico. Un pánico profundo y genuino. Las cuentas. Están congeladas. Todo. ¿Has hablado con alguien? ¿Con un abogado? ¿Un abogado? Rió Clara, forzadamente. ¿Por qué iba a hablar con un abogado? Cariño, si las cuentas están congeladas, será un error del banco. Llama y arréglalo. Tú siempre sabes cómo solucionar estas cosas. Su actuación fue perfecta. La combinación de ignorancia y fe ciega en él pareció calmar sus sospechas por un instante. Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Sí, debe ser un error. Lo solucionaré. Pero sus ojos decían otra cosa. Sabía que algo andaba muy mal. Y Clara supo que el tiempo de fingir se estaba agotando. La red se estaba cerrando, pero ella aún estaba atrapada en la misma madriguera que el león. La tensión en el apartamento era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Álvaro pasó la tarde encerrado en el estudio, haciendo llamadas a voz en cuello. Clara, desde el salón, solo alcanzaba a oír fragmentos. Tiene que ser un error. Investiga quién ha sido. Esto es un desastre. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su matrimonio de horas. Usando su portátil personal y una conexión a Internet segura que Estela le había configurado, Clara se comunicaba con Miguel Santos mediante una app de mensajería encriptada. Clara, está histérico. Las cuentas están congeladas. Cree que es un error del banco, por ahora. Miguel Santos, bien. Manténgase así. El perito informático necesita acceso físico a sus dispositivos. ¿Puede distraerlo mañana? Invítelo a almorzar fuera, algo que no pueda rechazar. ¿Un almuerzo? Era una orden arriesgada. Clara ideó un plan. Aprovecharía su papel de esposa recuperada y cariñosa. Esa noche, la cena fue un evento silencioso y tenso. Álvaro apenas tocó la comida, ensimismado en sus pensamientos. Cariño, comenzó Clara, con voz dulce. Siento mucho lo de hoy. Debe ser muy frustrante. Para despejarnos, ¿por qué no almorzamos mañana fuera? En ese sitio italiano que tanto te gusta. Celebro que me siento mucho mejor. Él la miró, desconfiado. Pero la propuesta era tan normal, tan dentro de su antigua dinámica, que asintió con reluctancia. Vale. Bien. Un respiro no me vendrá mal. Al día siguiente, durante el almuerzo, Clara actuó como la novia recién casada y enamorada.
Habló de reorganizar la luna de miel, de ideas para redecorar el apartamento. Álvaro asentía con distracción, su mente claramente en otra parte. Mientras, recibió un mensaje de Estela: «Está hecho. Tenemos espejos completos del portátil y el teléfono. El perito está analizándolo todo. Es una mina de oro». Una oleada de alivio la recorrió. Tenían las pruebas. Pero el alivio duró poco. Esa noche, de vuelta en casa, Álvaro estaba extrañamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Se sentó frente a ella en el salón, con una copa de whisky en la mano. «Clara, tenemos que hablar», dijo, con una seriedad nueva. Ella se tensó. «¿Sobre qué?» «Sobre nuestro futuro. Este contratiempo con el banco es grave. Muy grave». Bebió un trago. «He estado pensando, quizás deberíamos vender el apartamento. Inyectar liquidez de inmediato. Usar tu herencia, la que tienes en fondos de inversión, como garantía para un préstamo puente». Clara se quedó helada. No solo quería su firma, quería que ella misma le entregara hasta el último céntimo que le quedaba. ¿Vender el apartamento? ¿Usar mi herencia? Álvaro, eso es todo lo que tengo. Tenemos, corrigió él, con una sonrisa fría. Ahora somos uno, Clara. En las buenas y en las malas. Y esto es un mal momento. Confía en mí. Yo sé cómo arreglarlo. Era la máscara deslizándose. La manipulación era ahora directa, casi una amenaza. «Necesito pensarlo», dijo ella, levantándose. «Es mucho». «No hay mucho tiempo para pensar», replicó él, y su tono perdió la poca calidez que le quedaba. «Las deudas no esperan». Clara se retiró al dormitorio, con el corazón encogido. Sabía que su tiempo se había acabado. Ya no podía seguir fingiendo. Al día siguiente, mientras Álvaro salía a resolver el problema del banco, Clara puso en marcha la siguiente fase. Con la excusa de ir a comprar medicamentos, se reunió con Miguel Santos. «Tenemos suficiente», confirmó el abogado. Transferencias, correos electrónicos detallando el desvío de fondos, conversaciones con Verónica planificando la fuga. Incluso billetes de avión para dentro de 2 semanas con destino a las Caimán, comprados con el dinero de la empresa. «Es hora de que se lo diga». «¿Ahora?», preguntó Clara, sintiendo un vacío en el estómago. «Ahora. En un lugar público, por seguridad. Yo estaré cerca». Eligió el mismo café donde había llamado a Estela el día que todo comenzó. Le pidió a Álvaro que se encontrara con ella allí, diciendo que era urgente, que había tenido una idea para solucionar el problema del dinero. Él llegó 20 minutos después, impaciente. «¿Y bien? ¿Qué idea es? ¿Has hablado con tu madre para que adelante la herencia?» Clara lo miró. Ya no había amor, ni dolor, ni miedo. Solo un desprecio absoluto. «No, Álvaro. No es eso». «¿Entonces qué?» «No tengo tiempo para juegos, Clara». «Yo sí», dijo ella, con una calma que la sorprendió a sí misma. «He tenido mucho tiempo para pensar estos días. Sobre ti. Sobre Verónica. Sobre nuestra startup». El nombre de Verónica hizo que se secara la boca. Sus ojos se estrecharon. «¿De qué estás hablando?» «De que sé lo vuestro. Lo sé todo. La he visto besarte en nuestra boda. He oído vuestra conversación. Sé que me desvalijaste. Que querías huir con mi dinero y dejarme cargando con la deuda». Álvaro palideció. Su máscara se resquebrajó por completo, dejando al descubierto el pánico y la rabia. «¿Qué? Estás loca. El estrés te ha afectado el juicio». «¿Esto también es locura?», preguntó Clara, deslizando su teléfono por la mesa. En la pantalla se veía una captura de pantalla de uno de los correos de las Caimán. Él miró la pantalla y su rostro se demudó. Todo su mundo se estaba viniendo abajo. «Has registrado mis cosas», masculló, con una voz cargada de veneno. «Y tengo copias de todo. En manos de mi abogado. Y de la policía». Él se levantó de un salto, la silla cayendo hacia atrás con estruendo. «Eres una estúpida», escupió, olvidando por completo cualquier pretensión. «Todo era para nosotros. Para nuestro futuro. Tú nunca lo habrías entendido. Siempre tan perfecta,
Tan planificadora. Yo te liberaba de esa vida aburrida. Su proyección era demencial. Clara no se inmutó. El divorcio está en marcha. Las demandas, también. Te sugiero que contrates un abogado. Bueno, si puedes pagarlo, ahora que tus cuentas están congeladas. La rabia en sus ojos se transformó en algo peligroso. Se inclinó sobre la mesa, amenazante. Si crees que vas a arruinarme, te equivocas. Retira todo. Ahora. O te arrepentirás. Fue entonces cuando Miguel Santos se acercó a la mesa, acompañado de un hombre de aspecto serio que resultó ser un agente de policía vestido de civil. Creo que es suficiente, señor Ruiz. Le recomiendo que no diga nada más. Álvaro los miró, comprendiendo la trampa. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se marchó a toda prisa, dejando atrás una estela de odio palpable. Clara respiró aliviada, temblando. Había sido la escena más difícil de su vida. Pero la batalla no había terminado. Esa misma tarde, recibió una visita inesperada. Verónica estaba en la puerta de su apartamento, con los ojos hinchados de llorar. «Tienes que ayudarme», suplicó, sin preámbulos. «Él me va a echar la culpa de todo. Dice que fue idea mía. Yo solo le quería, Clara. Me manipuló». Clara la miró fríamente. «Y tú te dejaste. La puerta está allí». «Espera», gritó Verónica, poniendo un pie en la puerta. «Hay algo que no sabes. Algo sobre Estela». Clara se detuvo. «¿Qué?» Álvaro estaba obsesionado con ella. Hace años, antes de conocerte a ti. Estela lo rechazó, lo humilló en público. Él juró que se vengaría. Que le arrebataría lo que más quería. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Clara con un estruendo sordo. La rapidez con la que Estela había actuado. Sus conocidos. Su certeza absoluta. «¿Qué estás diciendo?» «Que tal vez», sollozó Verónica, «tu no tan santa amiga te usó para vengarse de él. Para destruirlo usando a la persona que más le importaba, tú». Verónica se fue, dejando a Clara sumida en un caos aún mayor. ¿Era posible? ¿Su salvación había sido, en realidad, otro nivel de manipulación? Sin pensarlo, llamó a Estela y le pidió que viniera. Cuando llegó, Clara no le dio tiempo a hablar. «¿Qué pasó entre tú y Álvaro hace años?» Estela se quedó quieta. Su expresión serena se quebró por primera vez, mostrando una profunda fatiga, finalmente, resignación. «Él te lo dijo». «Verónica me lo insinuó». «¿Es cierto?» Estela suspiró y se sentó. «Sí. Hace 10 años. Yo era profesora invitada en un curso de empresariales. Él era un alumno brillante, ambicioso y obsesivo. Se obsesionó conmigo. Me declaró su amor, le dije que no, que era inapropiado. No lo aceptó. Empezó a acosarme, a mandarme regalos, a esperarme después de clase. Tuve que denunciarlo a la dirección. Lo expulsaron del curso. Me juró que me haría pagarlo. Lo olvidé con los años, hasta que te lo presentaste como el hombre de tu vida. Al principio, no quise creerlo. Luego, empecé a ver las señales. La misma ambición, la misma falta de escrúpulos. Y supe que no era una coincidencia. Te eligió a ti porque eras lo más importante para mí». Clara se dejó caer en el sillón. Era verdad. Su matrimonio, su amor, había sido desde el principio un blanco en la guerra privada de dos personas. Ella había sido un peón. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con voz quebrada por la traición. «¿Y decirte qué?», replicó Estela, con amargura. «¿Que tu gran amor era un psicópata que solo quería usarte para vengarse de mí? ¿Me habrías creído? Te habrías alejado de mí y él te habría aislado por completo. Lo único que podía hacer era estar cerca, vigilando, esperando a que se equivocara. Y lo hizo». Clara lloró. Lloró por el amor perdido, por la amistad traicionada y ahora, por la complicada verdad de la lealtad de Estela. No era pura, estaba teñida de su propio rencor, pero era lealtad al fin y al cabo. La había protegido, incluso si su método había sido retorcido. «No te pido que me perdones», dijo Estela. «Solo que entiendas que todo lo hice para protegerte». Esa noche,
Clara se quedó sola en el apartamento que ya no sentía como suyo. Las sombras del pasado y del presente se alargaban, mezclándose. Álvaro no era solo un estafador, era un obsesivo vengativo. Verónica, una peón más. Y Estela, un general cicatrizado en una guerra antigua. Miró por la ventana, a la ciudad indiferente. Su vida era un campo de batalla minado. Pero por primera vez, conocía la disposición de todas las minas. Ya no era una víctima. Era la generala de su propia guerra. Mañana, comenzaría a desmantelar el campo, una mina a la vez. Empezando por el divorcio. Luego, la demanda. Y finalmente, reconstruir su vida desde los cimientos, esta vez, sobre la fría y sólida roca de la verdad.